Eden Lake, 2008, dirigida por James Watkins, es una de esas películas que se quedan grabadas por su brutalidad emocional y su retrato crudo del horror realista. Ambientada en un paraje natural británico, nos presenta a Jenny, Kelly Reilly y Steve, Michael Fassbender, una pareja que decide pasar un fin de semana en un lago apartado, lejos del estrés de la ciudad. Lo que empieza como una escapada romántica se convierte en una pesadilla inimaginable cuando entran en conflicto con un grupo de adolescentes locales que, lejos de ser simplemente molestos, terminan revelándose como verdaderos agentes del caos y la violencia. La película construye con gran eficacia un ambiente progresivamente asfixiante. Desde el primer momento, percibimos una tensión latente entre la pareja urbana y el entorno rural donde se desarrolla la acción. El comportamiento de los jóvenes, liderados por el inquietante Brett, Jack O'Connell, va escalando de lo incómodo a lo directamente amenazante hasta desembocar en un auténtico infierno. Watkins no necesita monstruos ni elementos sobrenaturales. El verdadero terror proviene de la violencia gratuita, de la impunidad y de la indiferencia del entorno social que ha creado a estos jóvenes. El personaje de Jenny es el centro emocional de la historia. Su evolución es brutal pero coherente. De maestra cariñosa y racional, pasa a convertirse en una superviviente desesperada, capaz incluso de matar para seguir viva. Su viaje es angustioso, físico y psicológico, y la interpretación de Kelly Reilly está a la altura de ese desafío. A su lado, Michael Fassbender compone un personaje más contenido, cuya confianza inicial en la razón y el diálogo se desmorona ante una realidad mucho más salvaje de lo que imaginaba. Y si te gusta este tipo de cine, con análisis detallados y películas que remueven, no olvides que estás en el ático de Belayud, donde damos voz al terror más crudo, a lo psicológico, a lo real. Aquí te contamos lo que otros solo insinúan. Si queréis que sigamos con el vídeo, ya sabéis, quedaos hasta el final, que aún hay mucho que escarbar. La violencia en Eden Lake no es espectacular ni estilizada. Es sucia, directa, dolorosa. Las torturas, las peleas, las persecuciones por el bosque, todo se muestra con un realismo que hace que el espectador sufra junto a los personajes. A eso contribuye el estilo visual. Cámara en mano, luz natural, sonido ambiente constante. No hay banda sonora envolvente, ni alivio cómico, ni pausas emocionales. La película es un descenso continuo hacia la desesperación. El punto culminante llega con el clímax final, que es uno de los más desoladores del cine contemporáneo. Tras haber sido torturada, herida y perseguida durante horas, Jenny consigue escapar y llega hasta una casa en busca de ayuda. Pero lo que encuentra allí no es salvación, sino complicidad. La casa pertenece a los padres de los chicos, quienes rápidamente comprenden lo sucedido y deciden encubrir a sus hijos. La escena final, sutil pero desgarradora, nos muestra a Jenny atrapada de nuevo, en un entorno aún más peligroso. No solo la juventud ha fallado, sino también el mundo adulto. La violencia no es un error, sino un sistema que se protege a sí mismo. El mensaje de la película es profundamente pesimista. No hay justicia, ni esperanza, ni redención. Eden Lake nos habla de una sociedad rota, donde la autoridad brilla por su ausencia y donde los más vulnerables están completamente indefensos. El choque de clases también está muy presente. La pareja, claramente de clase media y urbana, se enfrenta a una juventud marginal, sin horizontes, criada en la frustración y la rabia. Pero el filme no justifica la violencia desde el contexto social, sino que la muestra como un problema sistémico, sostenido incluso por los adultos que deberían frenarla. En definitiva, Eden Lake es una película poderosa, incómoda y profundamente perturbadora. No es un entretenimiento ligero, ni un slasher convencional. Es un retrato brutal de lo que ocurre cuando la civilización se rompe y deja paso al instinto, al miedo y a la barbarie. Requiere estómago y nervios, pero es de esas películas que invitan a reflexionar mucho después de que terminen los créditos.
voice is a tremble, my hope is a thread. Each breath a reminder that someone is dead. I called out for help, but the sky stayed the same. The trees just looked down, not knowing my name. No one hears me, no one sees. I'm breaking apart in a world on its knees. No one saves me, no one stays. They turned off the light and just looked away. Si te ha gustado este análisis, suscríbete a El Ático de Velayud. Aquí no solo vemos cine, lo desmenuzamos. Y si te atreves, aún hay muchas más historias oscuras por descubrir. Hasta pronto.